Muy buenas, este vídeo no lo esperabais, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Vamos a ver el puntazo de sociales y luego vamos a hacer otro vídeo repasando el puntazo de naturales. Es muy importante que antes de ver el vídeo lo tengáis hecho, ¿vale? Porque el vídeo va a ser para corregirlo, no para hacerlo. Va a ser para corregirlo. Entonces, primero hacerlo, el puntazo, y una vez que lo tengáis hecho, podéis venir al vídeo a corregirlo. Si no lo tenéis hecho, veis lo hace. Y ahora viene. Venga, hasta ahora. Bueno, para los que sí lo tenéis hecho y queréis corregirlo, os hará falta cualquier cosa para corregir, un lápiz, una goma, una libreta, la libreta donde tengáis el puntazo, obviamente. Y vamos a pasar directamente a la corrección. Voy a intentar tardar lo menos posible. Como siempre me pasa, voy a ir rápido. De hecho, el vídeo voy a intentar que sea lo más corto posible porque si no, son 13 preguntas, vamos a tardar muchísimo. Entonces, cada vez que necesitéis parar, le dais el pause, comprobáis que vuestra respuesta es correcta y si es así, pasáis a la siguiente, le podéis dar al play otra vez. Vale, veis mi pantalla y vamos a empezar directamente por la pregunta número 1. La página era, si no me equivoco, lo voy a decir exactamente para que lo tengáis claro, página 114. En el caso del puntazo de sociales, perdón, era de la pregunta 1 a la 13. Empezamos directamente con la pregunta número 1, ¿vale? Si ya sabéis, si voy muy rápido, pulsáis el pause y así os da tiempo a comprobarlo y a corregirlo y tenerlo bien. Primera pregunta, ¿a cuántos años equivale cada uno de los siguientes términos? Lustro, década, siglo y milenio. Di cuál es el más utilizado para medir el tiempo histórico y defínelo, ¿vale? Define el tiempo histórico. ¿A cuántos años equivale cada uno de los siguientes términos? Pues vamos a ponerlo. El lustro son 5 años. La década son 10 años. El siglo son 100 años. Pues aos no, años. El milenio, como bien dice la palabra, milenio, 1000 años. Ponemos el punto, que no nos equivoquemos. Ahí. Y di cuál es el más utilizado para medir el tiempo histórico. El que más se utiliza normalmente, vamos a ponerlo así directamente, el más utilizado es el siglo. Ese es el que más se utiliza para medir el tiempo histórico, sobre todo el tiempo histórico. Normalmente cuando ya vamos muchos años atrás, a lo mejor se utiliza el milenio, pero lo más común es utilizar el siglo, ¿vale? El tiempo histórico, si tenéis dudas, siempre podéis mirar en el libro, ¿vale? Aquí es donde te define. A ver si soy capaz de quitar esto. ¿No quiere quitarse? Bueno, ahora se quita. Aquí te va diciendo todos los tipos de tiempo que hay, ¿vale? La forma de medir el tiempo, la semana, el mes, el año, el trienio, el quinquenio o lustro, la década, siglo, milenio. ¿Vale? Aquí tenéis también el pasado, presente y futuro. Bueno, todo lo relativo a los apuntes, a los apuntes que tenéis. ¿Vale? Os voy a seguir enseñando un poco. Para que veáis que todo lo que preguntan es relativo al libro, ¿vale? Que no está preguntando nada que no aparezca aquí. Todo lo que se ve es con respecto al libro. Bien, que definamos el siglo. Di cuál es el más utilizado y defínelo. Vale, define el siglo. El tiempo histórico no lo definen aquí en el libro. Entonces, venimos al siglo y sabemos que abarca un periodo de 100 años, ¿vale? Pues ponemos abarca un periodo de 100 años. Y ya tendríamos completa nuestra pregunta número 1. Dejo aquí unos 5 segundillos para que os dé tiempo a darle al pause y comprobarlo. Y me paso directamente al 2. Hasta aquí. Al 2. Clasifica los siguientes sucesos. Vale, nos van a dar una serie de sucesos. Tenemos que clasificarlos en pasado, presente y futuro. Uso del euro como moneda. Eso fue en el pasado, ¿vale? Fue sobre el año 2000. Desaparición de la civilización romana. También en el pasado. Uy, en el primero, uso del euro como moneda. Aunque empezó en el pasado, lo tenemos todavía en el presente, ¿vale? Desaparición de la civilización romana. Eso sí, en el pasado. La civilización romana no existe actualmente. Desapareció. Utilización del teléfono móvil. Presente. Ahora mismo utilizamos mucho el teléfono móvil, todas las personas. Juegos Olímpicos del 2024. Sí, en el 2024 pues quedan 4 años, sería en el futuro. Fin de mi etapa de primaria, de la vuestra en este caso, ¿vale? Os queda algún tiempo todavía, tenéis que llegar a cuarto, quinto y sexto, así que sería parte del futuro. Y
aparición del ferrocarril. Eso fue también en el pasado. Aunque ahora se sigue utilizando, pero dicen la aparición. Le damos a corregir y muy bien, cuidado no os equivoquéis aquí, que el uso de euro como moneda lo seguimos usando, aunque apareció en el pasado, pero actualmente lo seguimos utilizando. Dejo 5 segundillos para que podáis darle al pause y continúo. Pregunta 3. ¿Qué fuente histórica emplearías para investigar la historia de tu localidad y explica por qué? Si nos venimos al libro, tenemos una página en la que nos explican la historia y sus fuentes. Entonces, tenemos estos tipos de fuentes, ¿vale? Fuentes escritas, fuentes orales, fuentes materiales y fuentes gráficas. Fuentes escritas son los libros, ¿vale? Las fuentes orales son las personas que te hablan sobre la historia. Las fuentes materiales, las cosas que nos encontramos de las personas que vivían aquí en el pasado. Y las fuentes gráficas son imágenes, ¿vale? Imágenes en forma de cuadros, de dibujos, de fotografías, muchas formas, ¿vale? ¿Qué fuente histórica emplearías para investigar la historia de tu localidad? Podemos emplearlas todas, pero vamos a definirlas una a una. Primero, fuentes escritas. Vamos a poner libros, periódicos, antiguos, ir a la biblioteca, ¿vale? Vamos a poner varios ejemplos. Hay un tipo de fuentes que eran las fuentes orales. Preguntar a nuestros mayores, ¿vale? O preguntar también a los expertos, ¿vale? A los que saben de historia. Ellos nos pueden decir las cosas que saben sobre nuestra localidad, sobre Granada. Tenemos las fuentes escritas, las fuentes orales, las fuentes materiales. ¿Vale? Podemos ir a un museo donde tengan restos. Ahí. Visitar monumentos. Eso por ejemplo. Y la última, fuente gráfica. Pues lo mismo. Podemos ir a un museo también a mirar cuadros. Mirar fotografías antiguas. Estos son algunos ejemplos, ¿veis? Como veis pongo puntos suspensivos, es posible que vosotros pongáis otros que también pueden que estén bien, ¿vale? Valorarlo vosotros, yo voy a poner aquí algunos, los más comunes. También podemos poner así como en general. Podemos buscar en internet. Y en internet podemos encontrar fuentes escritas, fuentes orales, fuentes materiales o fuentes gráficas. Podemos encontrar de todo. Materiales no podemos encontrar físicamente, pero sí podemos encontrar fotos de esos materiales, ¿vale? Esos son algunos ejemplos, como ya he dicho, pero podéis poner otros. Es posible que otros sean válidos, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar. Os dejo 5 segundillos y paso a la 5, la 4. Ahora vemos cómo lo hacemos. Bueno, ir directamente a la 4, que es que la tenemos aquí. 4. Esa es que no se corrige de forma online. ¿Conoces monumentos en tu comunidad autónoma? Nombra los que más te gusten, di de qué época son y por qué son tus favoritos. ¿Vale? Podéis poner la Alhambra, por ejemplo, en Granada, que es de la Edad Media, fue después de la caída del Imperio Romano. Podéis poner también la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, que es de la misma época. Hay un montón de monumentos que podéis buscar. Os invito a que busquéis por internet y que investiguéis un poquillo cuál es el favorito. Si tenéis alguno favorito, lo buscáis directamente en internet y decir la época de la que viene, ¿vale? Podéis poner muchísimo, hay muchas opciones. Yo puedo decir, por ejemplo, el que sabemos aquí en Granada o la Mezquita de Córdoba, que son muy famosos. Pero hay muchos más monumentos. Pasamos directamente a la 5. Pregunta 5. Relaciona los siguientes términos con su etapa histórica. Sedentarismo. Vale, esto fue en el Neolítico, cuando ya empezaron a construirse las primeras medio ciudades, vamos a decir poblados más que ciudades, no eran ciudades en sí. Cueva. Esto fue en el Paleolítico, que ni siquiera construían sus propias casas, se apañaban con lo que tenían. Paleolítico. Termas. Esto era propio de los romanos, ¿vale? Como no vamos a poner romanos, vamos a poner la etapa histórica que es la Edad Antigua, ¿vale? La Edad Antigua eran cosas que hacían los romanos, hacían termas con una canalización de agua y una forma de darle calor a ese agua y era un punto de encuentro donde iban los romanos. La invención del fuego. El fuego fue en el Paleolítico.
también. La civilización griega. Uy. Esto corresponde con la Edad Antigua. Los griegos, los romanos y los egipcios corresponden con la Edad Antigua. Ya sabéis que vimos los griegos. Poblado. Bueno, los poblados ha habido en todas las épocas, pero cuando empezaron a hacerse poblados fue en el Neolítico. Tribu nómada. Nómada quiere decir que van de un sitio a otro, ¿vale? No son, es lo contrario de sedentarios. Sedentarios se quedan en un sitio a vivir, normalmente cerca de los ríos, porque así tenían agua y podían darle de beber y de comer a los animales. Y los nómadas es todo lo contrario, ¿vale? Que van de un sitio a otro buscando alimento. Entonces esto pasaba en el Paleolítico, ¿vale? Y el último, latín. ¿Cuándo se hablaba el latín? Pues igual, en la Edad Antigua. Los que hablaban latín eran los romanos. Vale, se quedaría así. Dejo aquí 5 segundillos arriba, paso 5 segundillos abajo y así podéis comprobarlo. Bien, ahí lo tenéis. ¿A qué tipo de patrimonio pertenecen los parques nacionales? No sé por qué no me deja escribir, vamos a intentarlo de nuevo. Ya sé que esta actividad no es autocorrectiva, pero... Vale, ya sí me deja. ¿A qué tipo de patrimonio pertenecen los parques nacionales? Es parte del patrimonio natural. Podéis verlo en el libro si queréis. Patrimonio natural no es el que está modificado por el hombre. El patrimonio natural puede que sí también, ¿no? Puede que sea un patrimonio natural que sea artificial, pero normalmente... O sea, artificial me refiero a que se haya sido modificado de alguna manera por el hombre, pero normalmente no. Normalmente el patrimonio natural está intacto o prácticamente intacto. Intacto quiere decir que los humanos no han tocado en ese patrimonio. Es un patrimonio que pertenece al sitio donde vivimos. ¿Vale? En España tenemos mucho patrimonio natural también, aunque cada vez tenemos desgraciadamente menos, pero tenemos mucho patrimonio natural. Parques nacionales, por ejemplo, el de Sierra Nevada, es parte de nuestro patrimonio natural. Muy bien, pasamos al 7. Ordena esta línea del tiempo. Es una línea del tiempo que está una mejilla desordenada. Primero aparecieron las iglesias, luego grandes descubrimientos, como el descubrimiento de América, aparición de fábricas, después de la fábrica del fuego, rarísimo, y después el Imperio Romano. Bueno, suena bastante raro, entonces lo vamos a poner en orden. Lo primero de todo es el descubrimiento del fuego. Eso fue lo primero que ocurrió en el Paleolítico. Después de eso, el Imperio Romano, que es parte de la Edad Antigua. Lo voy a poner aquí también. Esto fue en el Paleolítico. Aquí nos quedan 3. La iglesia, los grandes descubrimientos o la aparición de fábricas. Iglesia ya había también en la Edad Antigua. Pero bueno, cuando eso tuvo su mayor repercusión, sobre todo por el tema de las cruzadas y la Guerra Santa que hubo en la Edad Media, la iglesia iría en tercer lugar. Vamos a poner aquí Edad Media. La 4 serían los grandes descubrimientos. En la Edad Moderna. Y el 5, la aparición de fábrica. En la Edad Contemporánea. Grandes descubrimientos se refiere, por ejemplo, al descubrimiento de América. Este sería el orden correcto de esta línea del tiempo cronológica. Dejo 5 segundillos y podéis comprobarlo. El descubrimiento del fuego en el Paleolítico, después el Imperio Romano, al cabo de mucho tiempo, la Iglesia, sobre todo en la Edad Media, los grandes descubrimientos en la Edad Moderna y la aparición de fábricas en la Edad Contemporánea. Paso directamente a la 8. ¿Cómo podemos cuidar el patrimonio cuando vamos a un museo? Si nos venimos al libro, en la parte final del tema, vamos a seguir un poquito para atrás. Aquí. Nos da una serie de pautas a la hora de respetar el patrimonio. No las voy a escribir, ¿vale? Pero que sepáis que las tenéis aquí. Os voy a dejar aquí un rato en la pantalla, os lo voy a leer para que sepáis.
Al visitar un museo, un edificio antiguo o un lugar considerado patrimonio cultural o artístico, es necesario seguir una serie de normas para contribuir a su cuidado. A partir de aquí es lo que podéis copiarlo literal o resumirlo con vuestras palabras. Primera medida, no tocar las obras de arte ni hacer fotografías. El flash puede dañar los cuadros y muchas obras artísticas. No hacer fotografías a cuadros o esculturas, ya que podrían resultar dañados. En algunos casos está permitido hacer fotografías sin utilizar el flash. Siempre hay carteles que nos lo dicen. O alguna persona de seguridad, sobre todo, que nos puede indicar cómo tenemos que hacerlo. Podemos preguntarle siempre antes de hacer una foto. Segundo punto, seguir los recorridos marcados por los guías o la señalización y no entrar en lugares o zonas prohibidas al público. Hay que tener mucho cuidado siempre, van a estar muy bien señalizados, pero tenemos que estar muy pendientes de no salirnos del recorrido porque podemos entrar en una zona más sensible y que se puedan romper algunas cosas. Tercer punto, mostrar respeto hacia el resto de visitantes. Por ejemplo, no hablar por el teléfono móvil, no charlar en voz alta, no hacer carreras, eso es muy importante, no hacer carreras ni comportarse como nos comportaríamos en el patio del colegio. En el patio del colegio podemos hacer prácticamente lo que queramos, podemos correr, podemos saltar, podemos jugar al fútbol, pero en un museo o en un sitio donde haya muchos visitantes tenemos que comportarnos de una forma correcta. Por respeto a nosotros, por respeto a los visitantes y por respeto a las cosas que estamos visitando que se pueden romper. Y también, hombre, si estamos en un concierto, por ejemplo, o viendo algún sitio en el que se necesite silencio, pues no vamos a estar hablando con el teléfono móvil. Podemos salirnos un segundo si que necesitamos hablar y ya está. No comer ni beber, salvo en zonas habilitadas para ello. Pero maestro, ¿por qué no puedo comer? Porque puedes manchar cosas. Puedes manchar con bebida, con comida, y manchar un objeto que sea importante, pues puede ser un desastre, ¿vale? Esos son los 4 puntos que podéis poner. Yo no lo voy a escribir, ¿vale? Va a tardar menos tiempo, pero que sepáis que esos son los 4 puntos que podéis poner. Eso sería lo que habría que poner aquí en la pregunta número 8. Me paso directamente a la 9. Si os habéis quedado con dudas, echadle un poco para atrás al vídeo y veis la página en la que he buscado la información. ¿Qué acontecimiento da paso a estas edades de la historia? Vale, pues lo que da paso a la edad antigua es la invención de la escritura. Cuando se inventa la escritura es cuando se considera edad antigua, lo demás es prehistoria. Lo de antes, me refiero, lo anterior a la invención de la escritura es prehistoria. ¿Cuándo empieza la Edad Media? Con la caída del Imperio Romano. ¿Cuándo empieza la edad... ¿Cuándo empieza la Edad Moderna? La Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América. Si lo pongo, ahí va. Américo no, América. Y la edad contemporánea con la Revolución Francesa. Esos serían los 4 puntos que nos piden. Os dejo ahí un ratillo para que podáis comprobarlo. Siempre comprobarlo. Si no has hecho el puntazo, dadle para atrás al vídeo. No lo veas. Pasamos a la pregunta número 10. ¡Uepa! Que no sale hecha. Vale. Marca las casillas que correspondan. Aquí tenemos un montón de casillas, un montón de una tabla. Abajo tenemos diferentes tipos de objetos, ¿vale? O de cosas que pasan, herramientas, armas, textos en latín, monedas o películas. Y las diferentes épocas, prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna o edad contemporánea. Tenemos que marcar las cosas que podríamos encontrarnos en cada lugar, ¿vale? O que nos permitirían tener información de cada una de las épocas históricas. Por ejemplo, ¿podemos encontrar herramientas de la prehistoria que nos den información de qué utilizaban? Pues sí, de hecho sabemos que utilizaban sobre todo herramientas de piedra. En la edad antigua, edad media y edad moderna, pues también tenemos un montón de herramientas que se utilizaban en esa época. Y de la edad contemporánea también. Ahora mismo pues, estamos utilizando unas herramientas que son diferentes a las que se utilizaban antes. Armas. Podemos encontrar armas de la prehistoria, también sobre todo, como digo, en piedra, en forma de puntas de flecha o en forma de hacha, un poco rudimentaria, un poco vastas, un poco extrañas. Armas también de la edad antigua y de la edad media, por supuesto, sobre todo espadas y escudos, que es lo que más se utilizaba en esa época, y la edad contemporánea también, aunque son bastante diferentes. Texto en latín. En la prehistoria se considera que todavía no estaba inventada la escritura.
En la edad contemporánea puede ser que encontremos algo en latín, pero no es lo común. Ya el latín no existe como lengua oficial. Creo que solamente, no sé si en el Vaticano. Creo que no, creo que también es el italiano. Pero bueno, en algunos sitios, en algunos contextos también se suele utilizar el latín. Pero eso normalmente lo encontrábamos en la edad antigua, que eran los romanos los que hablaban latín. Moneda. En la prehistoria no había moneda, en todo caso se utilizaba el trueque, cambiar una cosa por otra, pero no había moneda en sí. Podemos conocer la época eh, en la que nos encontrábamos, también viendo las monedas, pero sobre todo en la edad antigua, la edad media y la edad moderna, en la edad contemporánea también, pero bueno, es menos común. Se puede marcar también si queréis, ¿vale? Esa no, por supuesto, podemos saber dónde nos encontramos y en qué época nos encontramos. Si nos encontramos unas pesetas, corresponde a la edad contemporánea. Todavía, ¿vale? Podemos marcarla, pero creo que el ejercicio me la va a dar por mala. Si la marcáis o si la seleccionáis, no pasa nada. Y película. Esta sí está clarísima. Edad contemporánea. ¿Vale? En la edad antigua, la edad media y la edad moderna todavía no se había inventado eso. Ya os digo, si marcáis aquí, tampoco estaría mal, ¿vale? Pero entonces el ejercicio me la da por mala. Las demás sí estaría mal si no las marcáis. O si las marcáis sin deber. Os dejo un segundillo aquí y pasamos a la 11. ¡Pum! A la 11. Nombra y ordena las edades de la historia en un eje cronológico. Vale, es un poco hacer lo mismo que hemos hecho antes. Al principio ponemos la prehistoria, que se divide en neolítico y paleolítico. Después la edad antigua. Después la edad media. Después la edad moderna. Que sea moderno no significa que sea totalmente actual, que es lo que diferencia a estas dos épocas, porque esta es la edad contemporánea. Quiere decir que es ahora mismo. Muy bien, dejo ahí un segundillo que lo veáis. Esos son las edades de la historia. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Vale? Pasamos a la 12. ¿Qué es la historia? Defínela y explica qué son las fuentes históricas. Igual, me voy a ir a la página del libro, ¿vale? Para no tener que copiar todo eso, que vosotros podáis comprobarlo. Está al principio. Un poquito más. Vale. Aquí tenemos la definición de historia. La historia es la ciencia que se ocupa de estudiar el pasado, es decir, de conocer todo lo que le ha sucedido a los seres humanos desde su inicio. Hasta ahí sería una definición perfecta de historia, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Luego la pregunta sigue. Defínela, que ya la hemos definido, y explica qué son las fuentes históricas. Pues nos pasamos aquí a la derecha y seguramente no va a cargar, ¿vale? Pero la fuente histórica es lo que hemos visto antes. Os voy a pasar la página del libro, ahora sí lo consigo. Voy a intentar abrirlo rápidamente, que hay veces que no me deja verlo. En la fuente histórica es lo que hemos visto antes, ¿vale? Que existían diferentes tipos de fuentes, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes gráficas y me dejó unas fuentes materiales. ¿Vale? Esos son los 4 tipos de fuentes. Las fuentes históricas son fuentes, sabré decir la palabra fuentes, son fuentes de información que nos dan a entender lo que había en el pasado, las cosas que ocurrían en el pasado. Voy a cerrarlo todo, creo que antes me ha funcionado así. Vamos a ver de nuevo. Es que hay veces que, como lo tengo abierto 2 veces, se cierra y no hay manera de continuar. Parece que ya sí. Aquí está, la fuente histórica. Aquí tenéis, es lo que he dicho, ¿vale? Pero es simplemente para que podáis tener una referencia escrita de lo que son las fuentes históricas. ¿Vale? Para conocer el pasado de la humanidad, los historiadores emplean sus propias fuentes de información. Estas las fuentes de información se denominan fuentes históricas y pueden ser pues las que he dicho, escritas, orales, materiales y gráficas. Eso es lo que tenéis que poner en lo que son las fuentes históricas. Voy a pasar aquí directamente, que nos quedan ya, si no me equivoco, una pregunta. Hemos hecho la 12, que era la que estábamos haciendo ahora mismo, y pasamos a la 13. ¿A qué edad histórica pertenece cada imagen?
La A es la más actual, pertenece a la edad contemporánea. Ahora mismo. La B pertenece a la prehistoria, cuando todavía no había escritura, pero sí podían representar algunas imágenes. Y la C, los castillos, esos castillos medievales, corresponden a la Edad Media. ¿Vale? La Edad Media es la que está en el medio. Son 5 etapas: la prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, que está en el medio, Edad Moderna y Edad Contemporánea. ¿Vale? Pues con eso, y así de fácil, en tan poco tiempo, hemos conseguido terminar el puntazo de sociales. Voy a poner esta pregunta otra vez que no le he dejado tiempo. Ahí la veis. Y paso de nuevo a mi playa. Bueno, espero que os haya servido. Si, lo que sea, tenéis alguna duda, siempre podéis preguntarme a mí o al maestro Miguel. Y bueno, ahora grabaré también el vídeo del puntazo de naturales. Espero que el ordenador me deje y no se quede parado el libro como ha pasado antes, pero bueno. Lo dicho, que os haya servido, espero que os haya servido, que lo hayáis corregido, que no lo hayáis copiado, que es muy diferente. Primero hay que hacerlo y luego corregirlo, que así es como se aprende. Si lo copias directamente, estás como un monillo ahí copiando y no te enteras de nada. Bueno, muchos besos a todos. Nos vemos en el puntazo de naturales. Adiós.